Estás escuchando A Todo Neuro, el podcast de la Sociedad Argentina de Investigación en Neurociencias, donde regularmente conversamos con investigadoras e investigadores que trabajan en las más diversas áreas de la neurociencia de nuestro país. Seguinos en las redes si te gusta lo que hacemos y suscríbete en Spotify o en donde sea que escuches tus podcasts para no perderte de próximos episodios. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de A Todo Neuro, el podcast de la Sociedad Argentina de Investigación en Neurociencias. Hoy nos acompaña Noelia Weistau. Dije bien tu apellido, ¿no? Sí. Bien, tenía miedo. Igual en general le decimos Weistau acá. Weistau. Como... Yo lo di pensando un poco en alemán, pero ¿viste? Algo está así. perfectamente. Bien, o sea, ¿cómo preferís que te diga? Y estoy más acostumbrada a que me digan Weistau. Weistau, bien. Pero en realidad es como vos lo pronunciabas. Ok, entonces, hoy nos acompaña Noelia Weistau. Noelia, ¿cómo estás? Bien, muy bien, muchas gracias. También estamos acá con Agustín Lara. Hola, ¿cómo andan? Y yo soy Nico Martorell. Noelia, ¿te puedo hacer una pregunta para empezar? Yo me pregunto sobre la memoria humana en particular, si algún día podremos de alguna manera acceder a ella, acceder por ejemplo a los recuerdos, como accedemos a un video, a una fotografía, si la tecnología algún día nos va a permitir mirar un recuerdo como si fuera una película. Reproducirlo por medios externos al cerebro humano, me estás preguntando. Si los podríamos sacar... Bueno, esa es una parte. Por medios externos, con la misma fidelidad con la que uno podría llegar a reproducir un archivo de video en una computadora. Hoy no se puede, pero ¿se podrá algún día? Es difícil la pregunta. En humanos no sé, honestamente. Okay. Si en algún momento se va a poder llegar a algo así. En modelos animales, donde se pueden hacer registros de la actividad eléctrica que se supone que está asociado a memorias, hay gente que, y hay experimentos en donde muestran que cierta actividad eléctrica se parece mucho a la actividad eléctrica que se dio durante un aprendizaje y que entonces se postula que eso es el replay, o sea, la evocación de la memoria asociada a ese aprendizaje. Y eso se registra y se puede ver, por ahora como un registro eléctrico, pero que de eso se pueda después generar directamente una memoria que nosotros, una especie de video que entenda visual, como nos gusta a los humanos entender el mundo, que somos sobre todo animales visuales, tal vez se pueda llegar a hacer. Sí, algo de eso probablemente. En humanos no hay ese nivel de detalle de la actividad eléctrica ni acceso todavía con las herramientas necesarias para poder, por ejemplo, registrar y primero guardar la información que se va generando durante la adquisición y la formación de esas memorias para después poder reproducirlas de una manera así como estabas planteando. Pero tampoco me jugaría a decir que no, porque están apareciendo cosas muy impresionantes, claro. Sobre todo en lo que es con la interfase máquina-cerebro, que probablemente tal vez en algún momento se desarrollen herramientas o programas que permitan llegar a algo como lo que ustedes están planteando. O sea, ahora no. Claro, no, por ahora no. O sea que es más un tema de acceso a la información, pero esa información está ahí y uno podría llegar a reconstruirla. Bueno, hay un montón de... O sea, una era la pregunta como más técnica. Después está qué son las memorias, y esa es otra pregunta. Sí. Las memorias se van modificando con el correr del tiempo. Y aun cuando a nosotros nos parece que el recuerdo que tenemos de un determinado evento es igual a lo largo del tiempo, eso no es cierto. Okay. Se van modificando porque cada vez que las no siempre, pero muchas de las veces que las evocamos, se activan los circuitos donde está guardado, se vuelven plásticos de vuelta y se incorpora algo más de información. Porque se pierde, y eso es algo que es muy intuitivo notarlo,
si yo les pregunto que me cuenten un recuerdo cuando ustedes eran chiquititos, probablemente tengan una idea somera de algo que hicieron a los 5 años, pero no el detalle de toda la situación, a menos que haya sido una situación muy particular, que entonces se guarda de otra manera. Yo no tengo ni la idea. Bueno, hay gente que no recuerda, ¿verdad? hasta edades muy avanzadas. Y entonces los recuerdos se van modificando. Entonces, claramente nuestra formación de memorias no es lo que pasa con los discos rígidos, o sea, cuando uno guarda un programa que así como lo escribiste, el archivo así queda guardado. Se modifica en el tiempo, o sea, guardamos no toda la información que estaba presente en el momento en que se formara esa memoria, por empezar, y aparte con el correr del tiempo se van perdiendo detalles. O sea que si pudiéramos acceder a esa memoria y leerla, no accederíamos a la memoria como una cosa constante, sino como está ahora. Sí, probablemente, en el momento, exactamente. Digamos. O sea, no es una reconstrucción fiel de lo que fue. No. O sea, no es como dijiste, como no es comparable a una computadora. Ahora te repregunto, o sea, en ese sentido, justo al compararlo con una computadora, o sea, la evocación, la manera en la que se guarda, por más que no sea fiel, ¿es equiparable a lo que pasa en las computadoras? ¿Tiene algo de relacionado? En cómo se guarda la información, cómo se evoca. O sea, si yo quiero ir a buscar ese recuerdo que hablábamos recién, cuando yo voy a una computadora a buscar un archivo que guardé o algo, ¿es lo mismo que lo que hacemos en el cerebro al ir a buscar el proceso, digamos? Con el paso del tiempo y con los distintos eventos de evocación, las memorias se van modificando un poco. Hay una discusión en el campo en si se modifica y esa información original, por ejemplo, no se guardó toda la información y no está, o simplemente se evocan, o sea, lo que tenemos es mejor acceso a algunas partes de un evento y eso es lo que se va volviendo a evocar, pero el resto de la información podría estar guardada, solo que es más difícil acceder a ella o no es necesario, porque aparte hay un montón de teorías de por qué está bien que las memorias se vayan perdiendo cierta especificidad porque ayuda nos da la capacidad de poder adaptarnos a ambientes que no son constantes, pero que sí tienen situaciones parecidas. Si fuera exactamente lo mismo, sería como un sistema mucho más rígido. Entonces, tal vez está y no se, lo que es seguro es que no se evocan de la misma manera. O sea, no, la memoria que se evoca no es igual al evento original. O sea que no queremos que las memorias sean fijas en realidad, ¿no? No queremos ser una computadora que grabó un video, lo guardó en la memoria y ese video quedó para siempre como si fuera una cosa medio estable e inamovible. No, porque las memorias cumplen un rol en nuestras vidas y en la de todos los seres vivos, que es ayudarnos a predecir en parte situaciones y a cómo responder frente a determinados estímulos del mundo externo o interno. Entonces, y las situaciones nunca son, ya de por sí, por el paso del tiempo, una situación no es idéntica a otra, aun cuando se pueda repetir en replicar muchas variables, solo el paso del tiempo hace que una situación no sea igual a la otra. Pero aparte, nosotros utilizamos información que hemos guardado de situaciones anteriores para saber cómo responder frente a una situación que probablemente puede ser parecida, pero es muy difícil que sea idéntica a esa situación original. Entonces, se necesita cierta plasticidad en la respuesta y una de las ideas es que, bueno, si evocamos algo que es demasiado rígido, demasiado fijo, y entonces vamos a esperar que se repite esa experiencia con absoluto lujo de detalle, y no llega a ser así, perdemos flexibilidad conductual en cómo responder frente a esta nueva situación. Claro. Sí, creo que hay algo que me resulta como por ahí antiintuitivo de eso, que es que una cosa es que está bueno que nuestras respuestas sean flexibles, ¿no? Digamos, poder hacer algo nuevo en una situación nueva, un poquito distinta a la que vivimos antes. Y otra cosa es que nuestras memorias sean flexibles, sí, ¿no? Porque de repente digo, no sé si, o sea, me ayuda que cambie mi memoria de lo que pasó la última vez para esta vez comportarme distinto. Bueno, es cierto eso, es bastante contraintuitivo y nos resulta poco
poco natural, porque aparte nuestro cerebro nos da la idea de que es muy difícil que alguien reconozca que la memoria que está teniendo no es real. De ahí viene la idea de un poco de las memorias falsas. Hay una especie de ilusión de que nuestra memoria sí es esa memoria fija. Y hay bastante discusión sobre qué quiere decir eso. Hay dos cosas ahí. Una es que nosotros en algunas situaciones aprendemos muchas cosas que nos pasan todo el tiempo. No solo esas grandes situaciones. En general, cuando uno piensa en memorias, cuando uno hablamos de memoria, la gente tiende a pensar muy rápidamente en alguna situación en particular. Y eso es un tipo de memoria, se llaman memorias episódicas. Que son memorias, que son eventos únicos que no se reproducen, o sea, que tienen un componente que hace que ese evento sea distinto a todos los demás. Estar acá grabando es un evento que aún si venimos otro día, porque sea parecido, pero no va a ser idéntico a esta situación. Pero después hay un montón de aprendizajes que suceden, que llaman incidentales, o sea, que pasan cosas que vamos aprendiendo en el transcurso del día, en el transcurso de la vida, que no es que quisimos generar una memoria de eso necesariamente, que muchas veces tienen que ver con aprendizajes que son importantes para responder estímulos del mundo en el cual nos vamos moviendo. Por ejemplo, ¿algún ejemplo de eso? Bueno, uno puede aprender de manera así sin querer que una calle cambió de dirección, el tránsito, y estás acostumbrado a que los autos vienen de la izquierda, empiezan a venir de la derecha, vas a aprender, no es que dijiste, ahora voy a formar una nueva memoria, lo aprendés. Claro. Y probablemente lo incorpores a una memoria previa que tenías, que vos conocías la calle y ya tenías información sobre ese lugar, y lo que vas a hacer es incorporar información de que ahora el tránsito viene en la dirección contraria. Claro. Y en ese sentido es que las memorias se modifican. Entonces hay también una cuestión, y se forman memorias que van incorporando información que va apareciendo en el mundo sobre un sustrato. O sea, una de las cosas que pasa, que también a veces es difícil uno no lo piensa en general de esa manera, es pensar que que uno no aprende que todo lo que aprende no son eventos separados, sino que las memorias se arman sobre aprendizajes previos que van apareciendo desde que nacemos. Aprendemos desde que nacemos, se formarán, hay mucha discusión sobre en qué momento se forman memorias que son perdurables, pero se van formando trazas de memoria, y sobre esas memorias, a medida que avanza nuestro conocimiento de algo, se forma una memoria que es más rica o que incorpora más información. Entonces, en ese sentido es muy distinto a una computadora, que tiene todo archivos separados. Claro. Sí. Y ahora justamente te iba a preguntar con esto que vos estás diciendo, que la memoria se modifica todo el tiempo. ¿Es una misma memoria la que se va a modificar con esto de la calle, por ejemplo? Yo recordaba que la calle tenía un nombre y ahora sobre esa memoria la reescribo o la modifico para saber que ahora se llama de otra manera, ¿o son dos memorias diferentes? Bueno, va a depender un poco qué tipo de información se esté presentando. En muchos casos se reescribe sobre la misma. Okay. Hay memorias que, sobre todo cuando lo que recibís del ambiente no es lo mismo que lo que vos estás esperando, que se dice que hay algo de discrepancia entre lo esperado y lo observado y lo que está sucediendo, eso genera unos cambios moleculares en las regiones en donde se están guardando esas memorias para y tiene un nombre, eso se llama un fenómeno de reconsolidación, se va a volver a guardar la memoria incorporando la información nueva. Ahora, si es muy distinto ya el evento, puede que entonces directamente se terminen formando dos trazas de memoria diferentes. Y eso va a depender un poco de las características de los eventos. Eso parecería ser, como a primera vista y sin saber nada, no sé si decir ineficiente, pero decir como, bueno, guardámela por separado, no me sobrescribas la que ya tenía, ¿me entendés? Como, bueno, pero guardame otra, así puedo seguir viendo la de antes. Entonces, como que intuitivamente, de nuevo, ¿no? Como esa intuición, eso como que me sale pensar de, como sin pensarlo demasiado, es, che, como estaría bueno que no me borres la memoria anterior para sobreescribirla. Probablemente en un caso como el que yo te di, que cambie la dirección del tránsito, puede que sea una situación muy saliente, entonces se terminen generando dos memorias, porque en general pasa que uno las tiene. Pero una situación que es más cotidiana, que es que vos pasás todos los días por la misma esquina y en general si hay algo distinto, si te cruzaste con una persona distinta un día y la otra, bueno, lo más probable es que se reescriba sobre la misma. Claro.
Entonces va a depender un poco del tipo de información y la cantidad de información nueva que se esté presentando en el momento y la saliencia que esa información tenga. También es eso, ¿no? Porque uno suele pensar en memorias y justamente las memorias de las que uno se acuerda son memorias muy salientes, muy importantes, y que uno dice, no quiero que esto se sobreescriba. Pero a veces una memoria es que desayunaste hace 3 días y esa memoria por ahí está bien que se sobreescriba, no te importa. Exactamente, no hace falta que tener eventos separados de cada uno de esos. De cada desayuno de tu vida. Imagínate si pudieras acordarte de cada desayuno de tu vida. Bueno. Qué interesante. Esa carpeta llena de archivos, todos iguales. A papelera de reciclaje. Totalmente. Bueno, sabemos que como medio un poco tu expertise o algo en el que trabajas mucho es con la serotonina. Sí. Y por ahí no todo el mundo sabe qué es la serotonina y sobre todo qué función o qué importancia tiene, no sé, en las emociones, en la cognición, en la memoria. Si nos podés contar un poco de eso. Bueno, es un neurotransmisor, que es una molécula que está en el cerebro, es liberado por algunos tipos de neuronas en el cerebro, y en general se dice que son, junto con otros neurotransmisores, se los conoce como neuromoduladores. ¿Por qué? Porque no son la molécula principal que utilizan las neuronas para comunicarse y para mandar información de una neurona a la otra o de una estructura a la otra de manera más común, que esos son el glutamato y el GABA, que son otros 2 neurotransmisores. Okay. Y hay un montón de otras moléculas en el cerebro que lo que hacen es modular la actividad de estas neuronas principales o más importantes en cantidad, sobre todo en el cerebro. Perdón que te interrumpo un poquitito. ¿Qué quiere decir que las neuronas se comunican con moléculas? Bueno, las neuronas, que son las células que están adentro del cerebro, tienen 2 grandes maneras de comunicarse. Hay unas que están en contactos unas con las otras y forman como redes. Okay. Redes en el sentido de una red física. Como lo que imaginamos. Como lo que se imaginan. Claro. Y en ese y cuando están unidas de esa manera, la comunicación es directa, porque en realidad, como pasa con las redes, los agujeritos de las redes están uno pegaditos al lado del otro y pueden dejar pasar directamente iones, o sea, pasan moléculas. Pero la gran mayoría de las neuronas no se comunican de esa manera, sino que están físicamente separadas una de otra, aun cuando están en el cerebro hay millones y millones de neuronas y están todo muy, muy juntito. Hay espacios entre las neuronas. Y la manera en que tiene una neurona de mandar información a otra neurona es liberando compuestos químicos desde una región particular de esa célula que se llama el axón, que es una parte de la neurona que está especializada, que puede ser muy larga, es un cable, pueden ser cables muy finitos que pueden viajar hasta metros, en el caso de las neuronas motoras, y cuando llegan al lugar que quieren que está en cercanía con la neurona a la cual le quieren mandar la otra información, se abren como unas compuertas de la membrana, o sea, es un pedacito de la célula que deja pasar un material que estaba guardado adentro, y ese material son estas moléculas que son los neurotransmisores que nadan, digamos, difunden libremente hasta entrar en contacto con la siguiente neurona. Y la siguiente neurona tiene proteínas que son capaces de sensar la llegada de esa información y activar a su vez respuestas en esa segunda neurona, que puede ser que aumente la actividad de la neurona, que baje la actividad de la neurona, y así es como las células pasan información de una a otra. Bien, excelente. Perfecto. Entonces, la serotonina no es uno de esos neurotransmisores principales de los que estás hablando. No, pero se libera de la misma manera. Claro. Hay células en el cerebro que sintetizan, muy poquitas, son alrededor de 50.000 nada más, que liberan este neuromodulador básicamente a todo el cerebro, porque si bien son muy poquitas, ellas tienen enormes ramificaciones y llegan a todos lados, y entonces es un neuromodulador muy importante de muchas funciones cerebrales. Claro. Clásicamente se lo ha estudiado y se sabe bastante de cuál es se sabe poco en general de muchas funciones cerebrales complejas, y el control de los estados de ánimo o de la cognición son de esas funciones de las cuales sabemos relativamente poco.
Pero dentro de lo poco que sabemos, se sabe, hay mucha evidencia de que la serotonina juega un rol importante en el control de las emociones. Okay. Y actúa sobre algunas estructuras. Hay algunas estructuras, si bien hay serotonina básicamente actuando en casi todas las regiones del cerebro, bueno, hay algunas estructuras que son claramente más sensibles a la acción de la serotonina, que expresan muchos de estas proteínas que sensan la serotonina, que es muy complejo el sistema serotoninérgico, tiene muchos receptores que son estas proteínas a las cuales, según el neuromodulador, distintos, que cumplen distintas funciones, y que aparte la combinatoria de la expresión de ellos te complejiza aún más la respuesta que se puede dar en la célula. Y se expresan mucho en regiones que están muy asociadas al control de las emociones y a la generación de emociones. Hablas de control de emociones y me pregunto, ¿qué quiere decir control de emociones o generación de emociones pensando en la vida cotidiana? Cuando yo me siento de una manera o de otra, ¿es porque en mi cerebro la serotonina está haciendo algo? O sea, ¿cómo es esa asociación? Bueno, las emociones son sensaciones con una respuesta de una parte del sistema nervioso sobre el resto del cuerpo, pero la sensación de miedo es una función del cerebro. O sea, sentir miedo es algo que se va a dar no a nivel ni del corazón, ni del sistema respiratorio, sino a nivel del cerebro. Y que involucra muchas de los neuromoduladores y de estos neurotransmisores principales, activando células en alguna región particular del cerebro que genera que después el resto del cerebro o una parte del cerebro interpreta como una emoción particular. Por ejemplo, miedo. Okay. Y hablo de miedo porque es de las más estudiadas y de las que están más evolutivamente conservadas, porque tiene un valor evolutivo muy grande. Pero así como está el miedo, hay otras emociones que sentimos los humanos y que sienten los animales también. No sé, el apego a las crías, en nosotros podemos sentir alegría o tristeza o amor. Y van a ser también respuestas que se van a dar en algunas estructuras cerebrales. Bien. La serotonina, nosotros hablamos de que modulan las emociones porque mucho de lo que sabemos de ciertas funciones cerebrales se aprende a partir de fenómenos que están afectados. Entonces, mucho de lo que sabemos del control de las emociones, o sea, de cómo son las emociones o cuáles neurotransmisores participan y las estructuras, tiene que ver con estudios que se hicieron asociados a desórdenes emocionales. Okay. ¿Sí? Entonces, dado que hay en algunas personas pueden tener fallas en algunos de estos sistemas que generan respuestas que no son buenas para el organismo, o por ejemplo sentir excesivo miedo frente a situaciones que no deberían sentir, o sentirse tristes en ausencia de estímulos que pudieran explicarlo en ese momento. Bueno, eso la psiquiatría los tiene, son desórdenes que son estudiados en el área de la psiquiatría, y tratando de entender qué es lo que pasa qué es lo que está haciendo que las personas se sientan así para después poderlas ayudar, es que se empezó a estudiar y tratar de entender cuáles son los circuitos y las regiones involucradas en estos procesos. Y entonces mucho de lo que sabemos de qué regiones y qué estructuras participan en la expresión de emociones viene asociado al estudio de los desórdenes. Y en ese contexto, la serotonina, lo que se ve es que en algunas de estas patologías hay déficits o disminución de los niveles de serotonina, y entonces hay drogas que permiten el aumento de los niveles de esta neuromodulador, y cuando se lo dan a determinadas personas mejoran esa sintomatología que las personas presentan. Bueno, justo te iba a preguntar que, sobre todo después de la pandemia, se empezó a escuchar más sobre un montón de medicamentos que son para tratar la ansiedad, el estrés, la depresión.
trastornos obsesivos compulsivos, o sea, son todas cosas que se dispararon sobre todo, bueno, que ya existían antes, pero que se dispararon sobre todo después de la pandemia. Y que tienen que ver con esto, con esto que vos decías, se escuchó mucho sobre la serotonina. ¿Cuál es la relación exacta entre estos medicamentos, este tipo de sensaciones que uno puede tener, de ansiedad, depresión, ese estilo de cosas, con, bueno, estos medicamentos y la serotonina? Bueno, ahí, o sea, la respuesta rápida es que la mayoría de los medicamentos que se utilizan para tratar estos desórdenes tocan al sistema de serotonina. Uh-huh. Y entonces funcionan. Para algunos desórdenes mejor, para otros peor, pero uno de los problemas que tiene muy grande el área es que no hay medicamentos más selectivos, más específicos, y entonces claro, a nivel de los tratamientos muchos desórdenes que, si bien la expresión, la sintomatología es distinta, se terminan tratando con las mismas drogas porque son las herramientas que hay para los que los médicos puedan tratar estos trastornos. Dicho eso, hay mucha discusión sobre si déficit de serotonina son la causa de estos desórdenes o no es la causa, pero hay algo en el cerebro que se ve modificado, que va llevando a que aparezcan estos síntomas y en simultáneo generan disminución de los niveles de serotonina, y lo que se sabe es que si aumentas los niveles de serotonina mejoran los síntomas. Claro, pero, no sabemos si es la causa, pero bueno, si lo arreglás, se arregla. En medicina hay mucho de eso. Hay primero, mucho de lo que conocemos es por serendipity, se dice, ¿no? O sea, por medio de casualidad. O sea, aparecen drogas que funcionan y dado que funcionan, se generan hipótesis que tratan de decir, bueno, entonces la razón debe ser esta, la ausencia de esta, o déficit en esta vía. Y a veces es eso y a veces no, porque el cerebro es algo muy complejo. Y aún en las mejores de las medicaciones todavía nos falta mucha información de cómo funcionan, cómo interactúan los distintos sistemas que hacen exactamente, qué quiere decir que se expresen estas emociones, qué es lo que pasa a nivel de los circuitos para poder generar después mejores tratamientos. Claro. Bueno, por ahora es lo que hay y funciona. Pero a mí me gusta aclararlo porque si no da la sensación de que es la causa y no lo es, pero es un área de estudio porque dado que funcionan, la idea siempre es entender, si vos lográs entender cómo es que estas drogas, por ejemplo, qué es lo que hacen estas drogas sobre el cerebro para mejorar la sintomatología, te dice algo sobre los circuitos y las estructuras que están afectadas. Claro. Y a lo mejor es una manera lateral de llegar a cuál es la causa. Sí, pero por otro lado, siento que decir que la causa de alguna patología o de algún trastorno es que haya poca serotonina, por ejemplo, en el cerebro, es como patear la pregunta, porque después uno se pregunta, ¿y por qué hay poca serotonina en el cerebro? ¿No? O sea que no sé si eso alcanza como causa. Sí. No, y aparte son multifactoriales porque aún hay un porcentaje muy grande de pacientes, por ejemplo, que no responden a la medicación y que la sintomatología a veces es muy parecida. Entonces, es muy discutible si estamos abordándolo correctamente o no, o si es todo lo mismo, y lo que está pasando es que en realidad son distintos fenómenos que entonces en algunos casos responden a un tipo de medicación, en otros casos responden a otro tipo de medicación. O sea que bastante complejo el área. O sea que hoy en día estamos usando estos medicamentos, pero no se sabe como exactamente la razón más profunda de por qué funcionan. No sabemos. Sabemos un poco de qué es lo que hacen a nivel celular. Sabemos que en el caso de los antidepresivos, que son muchos de los remedios que se usan para tratar estos trastornos, que aumentan los niveles de serotonina y hay algunos que aumentan serotonina y algún otro neuromodulador también. Después, ¿qué hace ese aumento sobre los circuitos y la actividad celular? Hay un montón de gente estudiándolo. Claro. Qué loco, ¿no? O sea, que se use en un montón de gente, porque muchísima gente toma
toma este tipo de medicaciones y se usan y no se sabe exactamente cómo funcionan. No, se sabe cómo funcionan a nivel... ¿Cómo funcionan quizás, pero no a nivel profundo de por qué tiene el efecto deseado sobre la patología? Sí, pero eso pasa con medicamentos para casi todos los sistemas. Claro. Hay mucha medicación que uno toma y funciona, y por qué es que funciona como funciona, claro. Y la otra que es parecida no tiene el mismo efecto y bueno, es... Arreglate. Claro. Sí, es una visión, a mí es interesante porque uno que viene del área muy básica, de investigación muy básica, quiere saber cuáles son las causas y uno cree que hay un único camino, uno estudia un fenómeno, se hace una pregunta, hace los experimentos, trata de contestar eso y después, dado que entendimos cómo funciona, encontramos algo que lo module. Y en el medio está la vida y la gente. Entonces la industria farmacéutica y la clínica muchas veces toma otro approach, que es, bueno, encontremos algo que ayude que nos ayude, que nos permita tratar a las personas para que estén mejor. Y después vemos cómo es que entendemos sobre qué está funcionando. Sí. Y son approach, hay épocas en la historia que se ha ido mucho sobre un camino, porque parecía que esa era la manera de moverse, otros que se ha ido sobre otro, y en general tenés bandos o equipos o grupos de gente con distintas filosofías y se va moviendo en paralelo, que es la mejor manera, porque aprendemos qué es lo que pasa y al mismo tiempo, mientras tanto, tenés algo con que tratar y se van generando mejores medicamentos a medida que se aprende, o esa es la idea, a medida que se aprende más sobre cuáles son los circuitos y los fenómenos que están involucrados. Y ahora te repregunto, como yendo un poco más para atrás, porque recién yo te pregunté, bueno, en la pandemia sabíamos que esto exacerbó muchas de estas situaciones, ¿no? ¿Qué es lo que hizo la pandemia en nuestra cabeza, en nuestro cerebro, para que, bueno, de repente ahora nuestras memorias se ven afectadas, nuestra ansiedad, nuestra depresión, nuestras emociones? ¿Qué pasó ahí? Bueno, es muy amplia. Yo, honestamente, no supongo que hay otra gente también más calificada que te puede contestar eso, porque hubo gente durante la pandemia acá y en otras partes del mundo que se hizo esa pregunta y trató de responderla. Claro. Científicas, haciendo experimentos de manera controlada. Lo que sabemos es que tiene distintas aristas. Primero, no afectó a todo el mundo por igual. Uh-huh. O sea, no todo el mundo tuvo problemas durante la pandemia. Hay grupos que fueron más susceptibles, que tienen que ver con cuestiones etarias. O sea, por ejemplo, durante mucho tiempo se pensó que la gente muy grande iba a ser la más afectada, y fíjense que en la pandemia se tomaron medidas muy rápido pensando que ellos iban a ser el grupo más sensible, sí. Y resultó ser uno de los grupos más resilientes, y una de las ideas es que en realidad la gente grande de por sí ya tiene una vida más hacia adentro, sí. Donde la parte social, la interacción social es menos importante a esa edad. Y no cambió tanto como... No les cambió claro, tanto. Sí, y en cambio le cambió mucho a otros grupos etarios, y una de las causas principales es que somos animales sociales, y la pandemia lo que nos hizo fue aislarnos de los entornos, y eso nos sacó una enorme cantidad de estímulos que y durante muchísimo tiempo, porque claro, todo el mundo puede estar bien unos días y a veces eso está bueno estar solo unos días, pero esto fue como meternos ahora que estamos acá grabando en una caja aislada, es quedarte en un lugar sin presencia de estímulos. Y entonces eso generó muchos cambios en los circuitos asociados a estrés, del miedo, de lo que no sabíamos que estaba pasando a nivel global, junto con situaciones particulares de la gente, económicas, sociales. No todo el mundo respondió de la misma manera. Pero hay algo de la ausencia de estímulos sociales que explica gran parte de la expresión de desórdenes de tipo anímico que se empezaron a ver durante la pandemia. Que en muchos casos hay gente que todavía está sufriendo la consecuencia de esos, de haber pasado
por esas situaciones, y depende aparte de qué tan traumático fue la pandemia en lo personal. Bueno, todavía hay mucha gente lidiando con esa situación, pero durante la pandemia se tomaban medidas de, por ejemplo, de depresión, que hay escalas que se puede, o sea, hay test que uno puede tomarle a las personas que te permiten, lo hacen los psicólogos, que permite decir si estás triste o si estás ya con un cuadro de depresión clínico, y los porcentajes eran enormes en casi todo, en todos los rangos etarios, y aún la misma gente que tomaba esas escalas te decía, bueno, pero es probable que mucho de esto, en el momento en que se abra un poco el aislamiento, revierta rápidamente, que es la situación aguda lo que está generando esta sensación en las personas, no es un cuadro que va a quedar. Claro. Y fue exactamente eso lo que se vio. En mucha gente revirtió, en un porcentaje no. O sea, no, esos porcentajes totales no bajaron a niveles prepandemia. No, quedó un grupo, quedaron, y en algunos grupos etarios más marcadamente que en otros. Y después hubo otros, depende de la edad también es cómo se expresó. En chicos se ven otras cosas, que no, a lo mejor no es depresión ni es ansiedad, es falta de capacidades sociales o dificultad para interactuar con otros, para aceptar lo que el otro quiere, que es distinto a lo que vos querés. Depende de la edad, digamos. Y esto, cuando pasen, no sé, 10 años, 15 años, hablando de hoy de memorias, ¿pensás que va a tener una repercusión? O sea, esas memorias van a ser mucho más difíciles de... Ha generado memorias muy fuertes. Claro. Yo no creo que haya... Pasaron dos cosas ahí que es interesante. Una es que generó seguro memorias fuertes de algunos momentos particulares de la pandemia. Y al mismo tiempo es una gran nebulosa el tiempo de pandemia. Entre otras cosas porque nos faltaron estímulos, porque todos los días eran muy repetitivos. Vos estabas en tu casa haciendo lo mismo todo el tiempo. Y entonces... Era la misma memoria que se sobreescribía una y otra vez. Faltaban estímulos salientes, cosas que corten, que permitan que vos generes memorias que fueran más relevantes. Seguro te acordás del cumpleaños que pasaste en pandemia, o del día que te encerraron, o de me recibí en pandemia. Bueno, eso pasó. Los que se recibieron, sí, claro. Nosotros fuimos varios también en el laboratorio, que no podías festejar, que no pudiste, exactamente. Que estábamos cada uno en su casa y viéndolo, o sea, fue muy raro todo eso. Pero fueron muchos meses y no tenemos memoria de qué pasó todos los días, a lo mejor sí del día que salías a hacer compras, claro, o del cuando lograste empezar a salir. Hay eventos que nos marcaron, van a marcar memorias que se van a guardar, o sea, son situaciones mundiales muy salientes que aparte lo que tienen es que generan, que no se da con muchos eventos en el mundo, que es compartida. Sí, claro. O sea, nosotros vamos a hacer cuando yo era grande, cuando pasó la pandemia, y mis hijos que son chiquititos y eran más chicos aún en la pandemia, nosotros en ese momento les decíamos, ustedes se lo van a contar a sus nietos, ustedes van a poder decir, yo estuve en la pandemia COVID y lo viví de esta manera. Sí. Sí, van a ser de esas situaciones que quedan como memoria y como una memoria colectiva, que también es muy interesante. Sí. A menos que haya justo una pandemia muy parecida y nos reescriba la memoria. Esperemos que no. Espero que igual, no. Espero que no. No, esperemos no pasar por esto otra vez. Sí. No, espero que no. Sí, fue difícil. Me parece interesante esto que vos decías recién de que nosotros tenemos memorias particulares de los que nos vamos a acordar de esos eventos. Y yo pensaba también el otro día, estaba pensando en esto y digo, bueno, ¿por qué será que... Y viene creo que relacionado por este lado de, bueno, yo, no sé, me puse de novio. Me acuerdo del primer beso que me di con mi novia, pero no me acuerdo por ahí de todos los otros besos que me di. ¿Por qué sucede eso? Bueno, la saliencia de los estímulos, a qué tan fuertes son determinados estímulos, mucho tiene que ver con el componente emocional de esos estímulos, generan memorias mucho más fuertes, y eso está muy estudiado. ¿Por qué? Porque es una señal de ciertas regiones del cerebro que hace que haya mayor actividad o interacción entre distintas estructuras que le da un
como que el cerebro dice, esto es importante, y entonces lo guardo. Lo mismo la atención, no es lo mismo, si vos prestas atención a algo, es probable que generes una memoria con más cantidad de detalles que si estabas mirando el teléfono y yo te pregunto qué auto pasó al lado mientras estabas en el bar y no estabas prestando atención, aun si después pasó algo con ese auto, bueno, probablemente no puedas recordarlo con mucho detalle. Eso es la saliencia, o sea, qué tan fuerte contra el ruido de fondo es una determinada señal. Yo lo que nos pasa con eso, nos pasa con la pandemia, lo de la pandemia, te pasa con algún examen, te pasa con hay situaciones que tienen un valor. A veces son en general la modulación emocional de las memorias hacen que las memorias sean muy salientes. Algo bueno o algo muy malo, uno tiende a recordarlo con mucho más detalle. Claro. Yo lo que interpreto de eso es que ya no te emocionan más los besos que te das con tu novia. Porque para mí Noé te está queriendo decir eso, ¿viste? No queremos problemas. Además es tu amiga, ¿eh? Sí, yo lo sé. Después te arreglas vos con esto. No, lo que pensaba es si este fenómeno de que cuando uno tiene emociones más fuertes, se acuerda mejor de las cosas, o esas memorias quedan por más tiempo, o son más fuertes, o más salientes. Ese conocimiento que tenemos, ¿lo usamos o puede ser usado para recordar mejor o para, digamos, para aprender mejor? ¿Hay alguna relación entre tener justamente este conocimiento de, bueno, si me emociono, recuerdo mejor con, bueno, hay cosas que queremos recordar mejor, ¿cómo vinculamos? Sí. De hecho acá hay un grupo, el de Fabrizio Ballarini, que trabaja exactamente tratando de no solo contestar esa pregunta de entender bien cómo es el proceso de eso, sino utilizándolo en educación. Y ellos mostraron que sí, que vos podés, si vos tenés una experiencia previa que es muy saliente, por ejemplo, algo novedoso que vos no estás esperando que suceda, lo que aprendés inmediatamente después, a nivel de currícula educativa en los colegios, genera mejores niveles de memoria de ese fenómeno. Y pasa incidentalmente también, ¿no? Digo, es probable que uno se acuerde de algún... Yo ya estoy muy grande, pero digo, aún en la facultad, o los chicos cuando vienen del colegio y le preguntas cómo les fue, te cuentan 3 cosas que son situaciones en las que pasó algo distinto a lo que pasó. O lo retaron a uno, o entró algo, o pasó algo raro, o empezaron un tema nuevo, o les mostraron algo que no esperaban. Y eso en general ayuda. Sí, la novedad ayuda. Nuestro cerebro, para muchas situaciones, funciona... trata de predecir lo que va a pasar todo el tiempo. O sea, todo el tiempo el cerebro está tratando de calcular qué es lo que tiene que esperar dado el ambiente en el que está. Cuando eso pasa, ayuda en algunas cosas porque hace que funcione, digamos, como un poco más en piloto automático, nos permite funcionar sin gastos energéticos muy fuertes a nivel de la actividad del cerebro. Pero también hace que sea como una ausencia, o sea, funciona, digamos, con el mínimo de necesario. Entonces, cuando aparece algo que uno no espera, eso activa estructuras cerebrales que no necesariamente estaban involucradas en el fenómeno antes de que apareciera ese estímulo, y eso se sabe que trae aparejado cambios de la actividad celular y entonces liberación de neurotransmisores y mayor plasticidad, porque hay algo inesperado que el cerebro tiene que incorporar, porque entonces la próxima vez ya lo tiene como parte de los posibles estímulos y puede predecir que si llega a eso, entonces después viene asociado esto otro. El truco con eso es que es la novedad lo que es importante. Entonces necesitas todo el tiempo estímulos nuevos. Claro. Que parte es lo que vos, un poco de lo del beso, hay algo, o sea, nosotros hay una parte de nuestra memoria que se llaman fenómenos de habituación, o sea, frente a un determinado estímulo, si se repite, bueno, ya no respondemos de la misma manera, ya sabemos lo que va a pasar. Claro. Ya no es lo mismo. Bueno.
pero es Tengo que mandar unos mensajes. Es parte, también es importante eso, digo, como una cuestión adaptativa, el estar, si todo el tiempo esperamos señales que no sabemos qué es lo que vamos a recibir, y eso es en exceso, y a veces pueden ser buenas, y en otros casos podrían llegar a ser no tan buenas, bueno, eso también genera cambios en el cerebro que no necesariamente son tan buenos para nosotros. Claro. Depende un poco, no solo la saliencia, sino, o sea, no solo que sea algo muy, muy distinto a lo que estábamos esperando, sino un poco el valor de esa saliencia. Si es las dos generan memorias muy fuertes. Si es bueno, es algo que ayuda en aprendizajes, por ejemplo, en algunas situaciones particulares. Si esa saliencia es muy mala, va a generar una memoria muy fuerte. También te va a ayudar, porque te va a ayudar a tratar de evitar volver a pasar por esa situación. Pero bueno, activa distintos sistemas, y si eso se sostiene en el tiempo, sobre todo si son malas, entonces ya es más complicada cómo es la respuesta del cerebro. Bueno, yo me acuerdo que cuando estudiaba, sigo estudiando, ¿no? En el doctorado, pero cuando estudiaba en la licenciatura me acuerdo que yo decía que tenía memoria fotográfica. Yo me acuerdo de mis resúmenes, siempre las partes más importantes las resaltaba con algún color, y después yo me acordaba que eso estaba resaltado con ese color, y por eso me acordaba lo que había estudiado y lo que estaba en esa parte. Es un poco esto, entonces, es como resaltar de alguna manera, hacer algo saliente. Sí. Tiene que ver con eso, ¿no? Tiene un poco que ver con eso. Cuando vos resaltás, le prestaste atención a algo de todo lo que estabas leyendo, y decidiste que era lo que estaba, lo que era más relevante, y entonces también por eso lo vas a recordar mejor. Claro. No, creo que hablamos bastante en general sobre serotonina, sobre memoria, charlamos un poco sobre la pandemia. Creo que todavía no te dimos mucho espacio para contarnos en qué trabajás vos, quizás específicamente. Entonces, quizás querés contarnos sobre tu tema de investigación, como tranqui, más o menos. ¿Qué es lo que hago? Más o menos qué es lo que haces vos. ¿Por qué estamos acá sentados hablando de serotonina y memorias? Bueno, somos todos parte del mundo de la SAN. Sí, claro. Así que eso explica un poco por qué estamos acá. ¿Yo qué hago? Bueno, yo estoy trabajando en realidad en la intersección de estos dos temas que estuvimos hablando. Ahora, trabajo sobre todo en tratar de entender cómo la serotonina modula y qué rol cumple en memorias, en la formación o en la evocación de las memorias. Y llegué ahí de una manera, o sea, yo vengo estudiando al sistema de serotonina, y en particular a uno de sus receptores, porque tiene muchos, así que uno se especializa sobre la especialización, y entonces terminas trabajando casi con uno o con unos pocos desde el doctorado, y estudiando fundamentalmente su rol en fenómenos de modulación de procesos de ánimo o modulación de las emociones en modelos animales. Okay. Para tratar de contestar esa pregunta que hablábamos antes, qué es lo que hace la serotonina a nivel de los circuitos, que pueda explicar por qué estas drogas que tocan este sistema funcionan en la clínica. Desde ese lado venía trabajando yo. Y de a poco me fui interesando veía que por dónde se expresa este receptor, en las estructuras que había muchas preguntas, había muchos fenómenos que tenían que ver con cuestiones más cognitivas, que en ese momento estaban como muy fuera de... Había muy poca gente tratando de entender qué pasaba con la serotonina y la cognición, y en particular la memoria. Y cuando volví a la Argentina, entré al laboratorio Jorge Medina, que es uno de los grandes laboratorios de memoria que hay en el país, con Pedro Beckenstein, que es con el que yo trabajo, y hacemos nuestros proyectos juntos desde hace muchos años. Y él venía del área de la memoria, y yo venía del área de la serotonina, y le decía que me parecía esto, que había algo ahí que faltaba, que probablemente modulaba también otros fenómenos. Y dijimos, bueno, veamos si hay algo. Y empezamos a estudiar, a tratar de entender esta intersección entre estos dos mundos. Y ahí estamos desde hace muchos años estudiando
en modelos animales cómo la serotonina modula procesos de memoria, y encontramos que modula procesos particulares que tienen que ver con el control de la interferencia, o sea, cómo el cerebro, porque una de las preguntas que nos pasa es que nosotros evocamos memorias y a veces las memorias son parecidas y no necesariamente se solapan o se mezclan. Logramos generar memorias separadas y evocar memorias únicas, aun cuando hay otro evento muy similar, y las claves podrían ser lo mismo, podrían traerte a la conciencia, digamos, las dos memorias, y eso no necesariamente pasa, y estamos tratando de entender cómo es el circuito y qué es lo que hace, qué parte del cerebro y cómo el cerebro controla la expresión de las memorias. Y la serotonina parece jugar un rol interesante ahí. Y de ahora tenemos otros proyectos de otros tipos de memoria que han empezado a cobrar mucha importancia en relación a otros tipos de desórdenes y a fenómenos que se ven que tienen que ver con las memorias sociales. Y también estamos estudiando un poco qué está pasando en ese tipo de memorias. Me pregunto, Noé, te escucho hablar y me pregunto ¿cómo es que llegaste en todos estos años? Decís que desde el doctorado estás estudiando este tema. ¿Eso es porque siempre te apasionó? Digo, me imagino que no es que tenías 5 años y decías, yo quiero trabajar en serotonina cuando sea grande. Entonces me pregunto, ¿qué es lo que te motivó a ir por este camino? Si es que hubo algo, si es que fue de casualidad, o cómo llegaste a este tema. Sí, no fue de casualidad. La historia de origen sería. Claro, quieren saber cómo llegué hasta acá. Bueno, yo hice mi tesis de licenciatura acá en Argentina con Belén Elgoyen, trabajando en el receptor que ella clonó y descubrió, que es un receptor que son estas proteínas que unen neurotransmisores, que se expresa en el oído y que tiene que ver con la función coclear, o sea, la función del sistema auditivo. Y estudiábamos un fenómeno estudiábamos las características de este receptor, un poco más ahí, era el comienzo de eso. Pero en una aproximación a la ciencia muy interesante, o sea, que es muy interesante, que es estudiar una proteína en particular, qué es lo que hace, cómo funciona, que la modula sola. Ella, por supuesto, después con el correr, ella tiene toda ha ido cambiando no cambiando, sino a raíz de las respuestas que uno fue generando, generó preguntas nuevas y ahora estudia el sistema en su totalidad. Yo me fui a hacer el doctorado afuera en el 2001 y una característica que tienen los programas de doctorado en los Estados Unidos, que a mi entender es muy interesante, es que durante el primer año vos no tenés que elegir un laboratorio. Eso es muy diferente a cómo funciona acá. Acá en general vos te presentás a una beca doctoral habiendo seleccionado primero, habiendo hablado con alguien y elegido un laboratorio y elegiste un tema. Claro. Y eso, si ya estabas desde antes porque empezaste muy chico, bueno, entonces seguramente te gusta, y si no, es un poco tirarte a la pileta, porque es hablar un rato, en el mejor de los casos, 1 hora, o pasar un par de días en un lugar y decir, bueno, quiero estudiar esta es la pregunta que me interesa durante 5 años. Afuera, en los Estados Unidos, el sistema no funciona así. Vos lo que haces es entras a un programa de doctorado y no elegís laboratorio, y durante el primer año te obligan a rotar. Quiere decir que vos tenés que pasar de 3 a 4 meses en un laboratorio, y después en otro, y después en otro, y después elegís. Claro. Y de hecho yo empecé en otro laboratorio. Empecé en un laboratorio que trabajaba en sistema visual, haciendo mucho de microscopía y de anatomía del sistema visual. Y me gustó, pero no tanto como para hacer el doctorado, y entré después en un laboratorio que en ese momento era acá sigue habiendo menos de eso, pero ahora hay un poco más de relación. Pero a mí me voló la cabeza cuando llegué allá, fue encontrar laboratorios en la que había muchísima comunicación entre la ciencia básica y la clínica. Estaba mucho de la gente que estaba trabajando en el laboratorio, eran psiquiatras que hacían clínica
que parte del día la dedicaban a hacer investigación y traían preguntas muy relevantes desde la clínica y una aproximación muy básica, porque salían de ahí, se metían a un laboratorio que hacíamos ciencia básica en modelos animales. Claro. Y a mí eso me encantó. Y ahí, así es como entré al mundo de la serotonina, buscando algo, un proyecto o una pregunta un poco menos reduccionista, y tampoco tan amplia, que digo, si la pregunta es demasiado amplia, después también es muy difícil contestarla, pero encontré en ese mundo una intersección que me interesó mucho. Y descubrí que me interesaba la clínica, que me interesa eso, preguntas que tienen relevancia, preguntas que son interesantes desde la ciencia básica, pero que aparte tienen una aplicación o que son relevantes desde el mundo de la clínica médica. Qué interesante, o sea que sí. eso es parte de lo que te motiva. Claro. Que las preguntas que vos eventualmente puedas ayudar a responder tengan algún impacto quizás en la clínica. En algún momento sí. Estos temas de memoria que estamos estudiando nosotros, bueno, son un poco más lejos no son un modelo de desorden de memorias que existen, sino que estamos estudiando fenómenos fisiológicos, pero que en muchos casos están afectados en algunas patologías. Y entonces entender bien qué es lo que está pasando acá puede ser importante para tratar de modularlos y mejorarles la calidad de vida a determinados pacientes, o generar drogas o mejores medicamentos. Y así fui llegando a la serotonina. Me abrí un poco del área de las preguntas que tienen más que ver con el control del ánimo o las emociones, y me fui metiendo más en procesos de memoria, y en eso vamos un tiempo. Son muchos años también de carrera, van surgiendo nuevas preguntas en el campo, uno no elige necesariamente las preguntas absolutamente aislado del medio en el que se mueve. No, claro. Entonces hay preguntas que en algún momento son más relevantes o aparecen como más relevantes porque apareció algún descubrimiento o una técnica nueva que permita ahora contestar cosas que antes no se podían contestar. Y entonces a veces uno se mueve dentro de los intereses de uno, apoyándose en esos nuevos descubrimientos que trae el campo. Y así estamos acá. Perfecto. Bueno, recién estamos viendo como el origen, ¿sí? La historia de origen, y más yendo como a lo de desarrollo de personaje, diríamos. Vos como mujer, ¿cómo te sentiste en el área de las neurociencias? ¿O tuviste, no sé, en todos estos años que estás involucrada, tuviste algún obstáculo? ¿No lo tuviste? Sí, no, yo no lo tuve. Creo que tuve mucha suerte, porque creo que no es el caso de todo el mundo. Claro. Entonces no voy a decir que entonces no, yo como no lo tuve, no hay problemas en el área. Yo no lo tuve. Primero mi primera directora y mi codirectora, las dos eran mujeres, era un laboratorio manejado por mujeres. Para mí siempre fue como muy natural pensar que podía haber gente muy buena, y laboratorios muy grandes manejados por mujeres. Jamás se me cruzó por la cabeza que eso solo se veía, o sea, solo llegaban a esos lugares los hombres, aun cuando lo escuchabas, porque cuando te contaban la historia de las ciencias, los premios Nobel suelen ser hombres, sí. Pero como en lo cotidiano me movía en otro ambiente, en ese sentido no lo sentí. Después me pasé a trabajar con mis directores de doctorado, fueron hombres. Uh-huh. Y lo digo en plural porque tenía un doctorado codirigido por dos investigadores, pero tampoco yo lo viví. Sí se escucha, o sea, ya a esa altura lo escuchabas de gente un poco más grande, los postdocs, que les costaba más, que si había una mujer y un hombre compitiendo por el mismo puesto, a veces ganaba el hombre y te decían, bueno, es porque es hombre y ella era mujer, y lo empezabas a notar. Pero creo que se ha hecho muchos avances en los últimos tiempos de concientizar sobre estos fenómenos para tratar de ir revirtiéndolos. Es un mundo
difícil, sobre todo en lo que es el área traslacional. Ahí sigue siendo muy manejado a nivel mundial, digo, por los hombres. Y hay algunas organizaciones que muy conscientemente están haciendo muchos esfuerzos para que eso se vaya revirtiendo. Lo cual es muy interesante. En lo personal, a mí nunca se me cruzó que por ser mujer yo no iba a poder llegar a donde yo quisiera llegar. Ni que porque tener que mis becarias no puedan llegar a donde quieran porque son mujeres y que los que son varones sí, jamás se me cruzó por la cabeza. Es cierto que la realidad, después te chocas con la realidad que a veces ves que eso pasa. Pero me parece que la concientización va a ayudar a que vaya cambiando lentamente, aunque sea, yo no creo que no está cambiando tan lentamente, me parece que está cambiando y está bueno que sea así. Genial. Noé, si pudieras elegir un superpoder, ¿cuál sería? No sé, qué difícil. Más difícil que la primera pregunta. Ay, claro. sí. Vamos a hablar horas sobre no sé. serotonina. Claro. Un superpoder. Y volar, supongo que elegiría volar, me gustaría. ¿Por? Porque me llama la atención eso. No, si no, de algo más. Tener capacidad de hacer más cosas en simultáneo, eso sería muy importante. El multitasking. El multitasking. Ese es el superpoder que todos queremos. Ese es el verdadero superpoder, sí. Pero el multitasking efectivo. Ajá. Realmente poder reconozco que soy relativamente buena en hacer varias cosas en simultáneo. Pero me cuesta mucho. O sea, yo puedo hacer cosas físicas, o sea, puedo resolver muchas cosas en paralelo y mantener en la cabeza distintas situaciones que tengo que resolver y poder manejarlo sin que colapsen ni que choquen demasiado. Pero tiene un costo bastante grande como cognitivo, o sea, me cuesta cuando estoy en esas situaciones así, es muy difícil pensar más en profundidad. Claro. Entonces, si pudiera elegir uno, elegiría hacer un multitasking, pero profundo, o sea, que no sea a costa de un pensamiento más profundo. Eso me encantaría. Bueno, qué apropiado que el superpoder que elijas sea un superpoder cognitivo después de esta charla. Todo cierra. Nada, Noé, muchísimas gracias gracias por a ustedes. Estar hoy con nosotros. Te agradecemos, esperemos que lo hayas pasado bien. Sí, muy lindo. Creo que nosotros aprendimos un montón, esperamos un montón, por supuesto, que los oyentes también hayan aprendido mucho. Y bueno, nos escuchamos en el próximo episodio de A Todo Neuro.